Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a iniciar el estudio del libro La Carta a los Hebreos en el capítulo 7. Un capítulo muy interesante, pero antes revisemos qué ocurrió en el capítulo 6. Recordemos que esta carta es escrita por un hebreo para que la lean o escuchen los hebreos que están junto con los gentiles en las congregaciones de Yehoshua. El escritor les ha dicho que Yehoshua es el creador de los mundos y por tanto superior a todo lo creado. Ahora, en ese capítulo 6, el escritor continuó enseñando la superioridad de Yehoshua, pero ahora lo hizo como sumo sacerdote celestial, es decir, que es el sacerdocio de Machía, es celestial y es superior al sacerdocio terrenal, y explica que los sacerdotes terrenales, eh, como lo confirmaba el Salmo 110:4, eran inferiores al sacerdocio de Machía. Él, cuando vino a la tierra, Mashiach, antes de establecerse como sumo sacerdote en el cielo, enseñó lo que era el respeto y la obediencia a su palabra, y cuando terminó o completó su obra mediante el sacrificio completo, él ascendió, haciéndose autor de la eterna salvación para todos los que respetan y obedecen sus instrucciones. Por su obra fue declarado entonces por Dios, es decir, por su origen, por el Ab, como sumo sacerdote según el juramento de Malquisedec. Pero este sacerdocio, mejor dicho, según Malquisedec, era difícil de entender por los que se hacían tardos, o los hebreos que se hacían tardos para entenderlo. Por eso, él les dice que en vez de ser maestros, eran como niños. Así que ahora en este capítulo 7 en el que vamos a entrar, el autor de la carta va a explicar el tema de Malquisedec para que lo entiendan mejor los hermanos hebreos de la Cajal de Machía. Y empezamos. Vamos a ver el verso 1 y 2 del capítulo 7. Y dice, porque este Melquisedec, en realidad debe leerse Malquisedec, el Malquisedec, rey de Salem, fíjense que dice rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, traducen allí, debería leerse del Dios de arriba, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Ahora, Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Shalem. Esto es rey de paz. Fíjense, estamos leyendo el verso 1 y 2. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Veamos, el escritor les ha dicho que algunos creyentes hebreos, en vez de ser maestros, son como niños, tardos para comprender lo profundo de la palabra que habla del reino de Dios. Por eso se les hace difícil entender el significado del sacerdocio según el juramento de Malquisedec. Así que ahora pasa a explicar este asunto de Malquisedec y les dice, porque este Malquisedec, rey de Shalem, sacerdote del Dios arriba, es decir, que está en funciones de sacerdocio arriba, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo Abraham dio a él, a Malquisedec, el diezmo de todo. Con estas primeras palabras, el escritor está citando Génesis 14, 17 al 20 y les dice, Malquisedec es rey de Shalem, pero también es sacerdote del Dios allá arriba. Los que leían o escuchaban la carta entendían que Malquisedec era rey en un lugar llamado Chalén y era sacerdote para el Dios arriba, es decir, en los cielos. Esto significa que Malquisedec era sacerdote para Hachén en su templo celestial. Por tanto, Chalén tampoco podría ser un lugar terrenal. Entonces el escritor resalta que este rey y sacerdote, Malquisedec, fue quien salió a recibir a Abraham. Abraham no lo buscó, Abraham no lo buscó. El rey y sacerdote Malquisedec salió al encuentro de Abraham cuando él volvía de la victoria y lo bendijo. Fíjense, dos acciones, lo busca y lo bendice sin que Abraham se lo haya o Abraham se lo haya pedido. Pero hay que recordar que el primero que salió al encuentro de Abraham
o de Abraham fue el rey de Sodoma y después aparece Malquisedec. Pero Abraham decidió, o mejor dicho, ya bendecido, cuando recibe la bendición de Malquisedec, le entrega entonces los diezmos de todo lo que había recuperado de los cuatro reyes a este rey sacerdote llamado Malquisedec. La enseñanza era que los diezmos le pertenecen al Dios arriba o el Dios de arriba, no a reyes y sacerdotes terrenales como lo era el rey de Sodoma. Y es el Dios de arriba el que bendice, es decir, el que hace herederos. Para reforzar lo que está enseñando el escritor, pasa entonces a explicar lo que significa Malquisedec. Y dice, primeramente, este nombre se interpreta rey de justicia y también rey de Chalem. Esto de Chalem quiere decir rey de paz, es decir, rey de Shalom. En vez de Chalem, llámele Shalom. El autor de la carta explica que primeramente Malquisedec es un nombre compuesto de Malkit y Tzedek. Malki es rey y Tzedek es justicia. Entonces quiere decir que este nombre significa rey, justicia, pero se debe entender como rey de justicia. Esto quiere decir que él, Malquisedec, es un rey en un reino de justicia. Pero además el escritor destaca que este rey que pertenece a un reino de justicia, es un rey de Chalén, pero no existe un reino terrenal que se llame Chalén, por lo cual el escritor explica que se debe entender que se está hablando de un reino llamado Shalom, paz. La enseñanza es que Malquisedec es rey en un reino de justicia y Shalom, es decir, Malquisedec viene de un reino, es rey y viene de un reino en donde este reino es de justicia y paz. Pero además es rey, además de rey es un sacerdote, es decir, él es rey y sacerdote. Y como es un sacerdote, le debe servir a alguien en un templo, pero resulta que ese templo no es de este mundo, porque no hay un reino de justicia y paz en este mundo, sino en un templo que pertenece a un reino de justicia y paz que no está en la tierra. En otra palabra, Malquisedec viene a ser a un rey y sacerdote del reino de Dios. Eso es lo que está tratando de decir. Continuamos. Vamos al verso 3 y 4 que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante, escuche bien, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote, dice allí, a perpetuidad. La palabra en hebreo allí es a, por un tiempo, olam. Mire cuán grande fue, mirad cuán grande fue este, ¿de quién está hablando? De Malquisedec, a este al cual aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos. El escritor les ha enseñado a los hebreos de la Cajal de Machía que Malquisedec es rey y sacerdote. Rey en un reino de justicia y shalom y sacerdote para el Dios arriba, es decir, en el reino celestial. Es decir, que el reino celestial del que está hablando es un reino de justicia y shalom, de justicia y paz. Lo que significa entonces que Malquisedec no es de este mundo y que el reino donde sirve es el reino de Dios. Y para reforzar esta enseñanza, el autor de la carta agrega, sin padre, sin madre, está hablando de Malquisedec, ¿ok? Sin padre, sin madre y sin linaje. ¿De quién está hablando? De Malquisedec, que no tiene principio de días ni fin de vida, pero venido a ser semejante, fíjense que no es igual, es inferior a Mashiach. Vino a ser semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote por tiempo olam. Cuando usted lee perpetuo o eterno, en la palabra que se usa ahí es olam y no significa la eternidad o a la perpetuidad. Significa un tiempo que solo Dios sabe cuándo lo va a terminar. Eso es lo que quiere decir. Permanecerá sacerdote por un tiempo que Dios determinará cuándo se termina ese tiempo. Entonces le está diciendo a los hebreos en la Cajal de Machía que este Malquisedec, que es un rey y sacerdote,
no tiene padre, dice sin padre, no tiene padre ni madre, es decir, no fue dado a luz por una pareja humana. Además, no tiene linaje, esto significa que no tiene ascendencia o descendencia, ni tampoco tiene principio de días ni fin de vida. Les está diciendo que no tiene datos de nacimiento o de muerte. Es decir, que Malquisedec no fue parido y que nunca morirá. Le está diciendo o le está enseñando que Malquisedec es un mensajero celestial, porque es semejante, pero no igual a Mashiach. Es un mensajero celestial, por eso les dice que Malquisedec fue hecho a semejanza del heredero, dando a entender que es inferior al heredero porque sirve a él. Y resume lo que es Malquisedec diciendo, él, Malquisedec, permanece como sacerdote por un tiempo que solo Dios. El autor cierra esta explicación sobre Malquisedec diciendo, mirad cuán grande fue este, ¿quién? Malquisedec, al cual aún Abraham, el patriarca de todos los hebreos, dio los diezmos. El escritor quiere que los hermanos hebreos noten que un sacerdote celestial tiene una grandeza superior a los sacerdotes terrenales, pero además quiere que se den cuenta que Abraham, a quien ellos consideran su padre, le dio los diezmos a un sacerdote celestial, no a uno terrenal. Entonces ahora dice en el 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Eso es a saber de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. El escritor les ha dicho que Malquisedec, siendo un sacerdote celestial, es superior a los sacerdotes que ellos veían en el templo de Jerusalén y que Abraham, siendo el patriarca de ellos, le dio los diezmos a un sacerdote celestial, no a uno terrenal. Ahora les dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví, es decir, el sacerdocio levítico, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Está diciendo que lo que hacían los hebreos, que lo están escuchando, era entregar los diezmos a los descendientes de Leví en el templo. Todos los hebreos, desde que se estableció el sacerdocio levítico, entregaban los diezmos a los descendientes de Leví en el templo. Es decir, al sacerdocio nombrado por Dios, llámese al sacerdocio arónico de los descendientes de Aarón, que eso es lo correcto de acuerdo a la ley determinada para el sacerdocio levítico dentro de la Torá. Lo que les quiero enseñar es que hay una ley para el sacerdocio que está incrustada en la Torá, ¿sí? Para que se entienda que cuando se hable de que se eliminó la ley, se está hablando de la eliminación de la ley del sacerdocio levítico. Entonces agrega, eso es a saber de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué está diciendo? Les ha dicho, es correcto que los hijos de Leví reciban los diezmos en el templo, porque eso es lo establecido en la Torá para el sacerdocio terrenal. Y es correcto que reciban esos diezmos, el sacerdocio levítico, de parte del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham, es decir, que tanto los sacerdotes como el pueblo son descendientes todos de Abraham. El escritor quiere que los hebreos comprendan que la Torá establece dentro de ella, dentro de la Torá, una legislación para que los descendientes de Leví sean sacerdotes terrenales y mediante esa legislación quedaron autorizados a recibir los diezmos del pueblo. Pero tanto ellos, los sacerdotes de Leví, como el pueblo salieron de la carnalidad de Abraham o Abraham. Así que todo sacerdote y pueblo son terrenales como Abraham. Y lo que Abraham como patriarca mostró es que los diezmos pertenecen a Dios porque él los dio, es decir, Abraham los dio a un sacerdote celestial, es decir, a Malquisedec. Y dice el verso 6 y 7, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. ¿De quién está hablando? De Malquisedec.
Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El escritor quiere que los hebreos comprendan que Dios, a través de la Torá, estableció una legislación, una ley que creó un sacerdocio terrenal a través de la tribu de Leví, pero esos sacerdotes eran de carne y sangre, a diferencia de Melquisedec. Ahora el escritor agrega, mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. ¿De quién está hablando? De Melquisedec. Y bendijo al que tenía las promesas. El autor quiere que los hebreos noten que Melquisedec no era de la genealogía de los levitas, pero no siendo levita, recibió los diezmos de Abraham. Y fue Melquisedec el que bendijo a Abraham, no a la inversa. Él quiere que comprendan que los diezmos se entregan a Dios y que es Dios quien bendice a los que tienen la promesa de ser reyes y sacerdotes para Dios. El escritor les está enseñando que antes que se entregue la Torá, antes que se entregara la Torá, escuche bien, Dios envió un mensajero celestial para mostrar lo que se debe hacer con el diezmo. Este mensajero era Melquisedec. Abraham, cuando regresa de la lucha con de la victoria contra los cuatro reyes, tenía enfrente al rey de Sodoma, un sacerdote del mal, y a Melquisedec, un sacerdote del Dios arriba. Y fue Dios, a través de Melquisedec, quien movió a Abraham a entregar los diezmos al sacerdocio celestial, no a ese sacerdote terrenal que era el rey de Sodoma, porque Dios había hecho una promesa inmutable a Abraham. Lo bendijo porque Dios había hecho una promesa inmutable. Lo que el escritor quiere enseñar es que el plan de Dios no era que hubiera sacerdotes terrenales, sino que se cumpliera la promesa cuando lo sacó de Egipto, o nos sacó a todos. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, es decir, reyes y sacerdotes. Pero como el pueblo recién sacado de Egipto pecó con lo del becerro de oro, Dios tuvo que establecer dentro de la Torá una ley para los descendientes de Leví, es decir, para crear un sacerdocio levítico y que estos hicieran el papel educativo del perdón de los pecados o de los diferentes pecados del pueblo a través de los sacrificios de animales. El problema con esta legislación es que todos los sacerdotes son hombres dados a la debilidad carnal. Por lo tanto, primero tenían que pedir perdón por su propio pecado los sacerdotes antes de pedir perdón para el pueblo. Entonces el escritor agrega, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El escritor quiere que los hebreos comprendan que el que tiene el poder para bendecir, es decir, para ser hijos de Dios a otros, tiene que ser alguien que venga del Dios de arriba. Y ese, sin ninguna duda, es superior, es decir, tiene un estatus más alto, un estatus celestial con el cual puede hacer heredero de las promesas al que entrega diezmos, si el que entrega diezmos está dentro de la promesa. Y dice en el 8, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da el testimonio de que vive. El escritor sigue haciendo una comparación entre el sacerdocio que representa Melquisedec y el sacerdocio que representan los levitas. El escritor le ha venido diciendo que es verdad que los hijos de Leví tenían el mandamiento dentro de la Torá para ser sacerdotes terrenales y tomar diezmo de sus hermanos, pero ellos eran igualmente carnales que sus hermanos. Por tanto, no son superiores, ni mucho menos celestiales. Así que no pueden hacer herederos de Dios a quienes les entregan el diezmo. Más aún, tenemos que recordar que en el tiempo de la carta, cuando están leyendo o escuchando esta carta, el sacerdocio ya no era levítico, ya no venía de los descendientes de Aarón, sino que estaba en manos de los saduceos y el templo, tal como lo dijo Yeshua, parecía una cueva de ladrón. Así que ahora el autor de la carta dice, aquí ciertamente, es decir, aquí en Jerusalén, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí, en aquel momento, en la escena de Melquisedec con Abraham, los recibe uno de quien se da testimonio de que vive.
Es decir, que la Torah está diciendo que el que recibió los diezmos de las manos de Abraham era alguien inmortal, alguien incorruptible. Les está diciendo, en el templo, los hebreos que están en la caja les dice, en el templo ustedes van a entregar sus diezmos a hombres con flaquezas o debilidades carnales, hombres que mueren, pero Abraham los entregó a uno de quien da testimonio a la Torá, que aún vive. Es decir, que los diezmos de Abraham fueron dados a Dios por medio de un sacerdote que no tiene debilidades carnales y no muere porque no es de carne y sangre dado a las pasiones humanas. Y dicen el 9 y 10, y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, en el momento en el que está hablando el escritor, pagaba diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Malquisedec le salió al encuentro. El escritor ha explicado que Abraham entregó los diezmos a un sacerdote incorruptible, pero los hebreos en aquel tiempo estaban entregando los diezmos a sacerdotes corruptibles. Ahora les agrega, y por decirlo así, es decir, y por decirlo así de esta manera, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmo, pagaba diezmo. Les está diciendo, y por decirles así, cuando Abraham dio los diezmos a Malquisedec, también los descendientes de Leví pagaron diezmo al sacerdote celestial. Le está diciendo que los que hoy se hacen llamar levitas deberían pagar los diezmos a Dios, porque por medio de Abraham, los levitas, que después fueron autorizados por una regulación de la Torá para recibir los diezmos, tenían que entregar esos diezmos a Dios. Y pasa a explicar por qué les ha dicho eso. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Malquisedec le salió en. La explicación de lo que dice es que a pesar de que Leví aún no había nacido y de quien vendría Aarón y todos los sacerdotes terrenales autorizados por ley en la Torá, todos ellos dieron diezmo por medio de Abraham. O sea que Abraham representaba al sacerdocio que iba a levantarse posteriormente. Y dice, por medio de Abraham dieron el diezmo los levitas a un sacerdote celestial. La conclusión que el escritor quiere que se lleven los hebreos es que los diezmos son de Dios, no de un sacerdocio terrenal. Para entender mejor, debemos recordar que según la Torá habían dos diezmos. Ojo, según la Torá hay dos diezmos. Uno anual que era llevado al templo, pero antes de entregarlo, el dador de ese diezmo comía de ese diezmo junto con su familia y lo que quedaba era entregado a los sacerdotes, quienes a su vez tomaban una porción para ellos y de sus porciones ellos deben dar el diezmo a Hachén. Eso lo ven en Números 18:26 y está bien explicado en un escrito que se llama el diezmo. Son varios escritos que están en el blog, pero pueden buscar el que se llama el diezmo después de Yeshua. El segundo diezmo era cada 3 años. Son dos diezmos. El primero era anual, el segundo era cada 3 años. Y el segundo era la oportunidad de los que los herederos del reino de Dios, es decir, a todo el que era llamado pueblo de Dios, ayudar a sus hermanos necesitados, que eran los levitas, las viudas, los extranjeros, todo aquel necesitado del pueblo de Hachén. Eso lo pueden leer en Deuteronomio 14:28 y en el escrito que hay en el blog. En otras palabras, habían dos diezmos, uno anual y uno cada 3 años. El anual tenía que ir al templo y se comía el dador, comía de esos, festejaba con su familia y lo que quedaba de eso que él llevó al templo se lo entregaba entonces al sacerdocio levita. Y el sacerdocio levita tomaba una porción de eso y de su porción tenía que pagar diezmo a Dios. Y el resto tenía que ir al almacén del templo. Y el segundo diezmo era cada 3 años en las poblaciones de los herederos de Dios. Entonces, se deja ver que el diezmo siempre fue una función para la cual no hubiera hambre en el pueblo de Dios. Esa era la función del diezmo y eso era lo que hacía Dios cuando recibía el diezmo.
repartía eso a los necesitados de su pueblo para que no hubiera hambre ni necesidades en el pueblo de Dios. Entonces la función fundamental, sea anual o cada 3 años del diezmo, es que no hay hambre en el pueblo de Dios, pero eso no se estaba cumpliendo en tiempo de esta carta. Luego dice el 11, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? ¿Escucharon bien la pregunta? El escritor ha establecido que antes de la entrega de la Torá, el testimonio de Melquisedec revela que los sacerdotes terrenales debían entregar los diezmos al sacerdocio celestial. En otras palabras, el sacerdocio celestial es superior al terrenal. Entonces agrega, si pues la perfección hubiese sido por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley, no la Torá, la ley que corresponde al sacerdocio levítico. Aquí no se está hablando de la Torá, se está hablando de que dentro de la Torá hay una ley para el sacerdocio levítico. Entonces está diciendo que si el sacerdocio levítico hubiese hecho su trabajo de llevar a la perfección al pueblo, cuando recibió la ley de que eran sacerdotes, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Fíjense, lo que el escritor ahora establece es que si el sacerdocio levítico, el cual se estableció por una ley dentro de la Torá, hubiese hecho su trabajo, el cual era cargar sus propios pecados y los del pueblo, y no solo tomar los diezmos de sus hermanos, sino que hicieran la función didáctica de los sacrificios, que era para enseñar al pueblo a avanzar en la perfección, es decir, en no estar constantemente trayendo sacrificio por su pecado, lo cual demostraría la falta de crecimiento hacia el estándar del varón perfecto. Por eso entonces le lanza la pregunta, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Se dan cuenta? Y dice, si el sacerdocio levítico terrenal hubiese hecho la obra, ¿cuál es la obra? Llevar a la perfección del pueblo, es decir, cargar los pecados, limpiar de los pecados de ellos mismos y los del pueblo para ir hacia la perfección, llevar al pueblo a la perfección, es decir, hacia la estatura del varón perfecto. ¿Qué necesidad habría de levantar un sacerdocio celestial con Yeshua? Mashiach tuvo que venir porque el sacerdocio, según el orden de Aarón, con los sacrificios, no funcionaba para ayudar al pueblo a quitar de sus mentes el deseo por las cosas del mundo. Así que hubo la necesidad de que viniera Mashiach para poner fin a ese sacerdocio que había sido establecido por un decreto de la Torá o dentro de la Torá para un tiempo olam, es decir, para un tiempo que solo sabía Dios cuándo terminaría. Y ese tiempo se cumplió con la primera venida de Mashiach. El sacerdocio levítico tenía la responsabilidad de cargar los pecados del pueblo y sus propios pecados, y se estableció un sistema de sacrificio como medio educativo para diseñar y evaluar un proceso de eliminación del pecado. Pero ese perfeccionamiento no se logró, por lo cual el sacerdocio terrenal tenía que ser reemplazado. Entonces en el 11:12 dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. ¿Qué está diciendo? El escritor les ha dicho a los hebreos que el sacerdocio levítico era un proceso didáctico con el cual el pueblo debía ir alejándose del pecado en un avance hacia la perfección. Pero como el pueblo y los sacerdotes son carnales, no se podía alcanzar la perfección, por lo que deberían entender que ese sacerdocio terrenal, el diezmo del templo, los sacrificios y el mismo templo tenían que terminar. Ahora les agrega, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley o de la Torá. Les está diciendo
que el sacerdocio terrenal tenía que cambiar, pero como el sacerdocio levítico fue establecido mediante un decreto dentro de la Torá, el hecho de modificar ese decreto en la Torá implica necesariamente una modificación de la Torá. Entonces el escritor agrega, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Les ha dicho el escritor que el sacerdocio levítico tenía un tiempo como proceso de enseñanza del perdón de los pecados y la búsqueda de la perfección. Pero ahora se establecería un nuevo sacerdocio que no vendría del decreto de la Torá, establecido para los descendientes de Leví, sino que se haría una renovación a la Torá. Escuche bien, una renovación a la Torá respecto a que un nuevo sacerdocio se levantaría, no de la tribu de Leví, como estaba escrito en la ley de los sacerdotes, sino de otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. El escritor está introduciendo la enseñanza de que el nuevo sacerdocio ya no sería levítico y que la Torá sería innovada con un nuevo pacto, con un pacto renovado, es decir, con un testamento renovado. Y les dice en el 14, porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. El escritor les ha dicho que el sacerdocio, según el orden de Aarón, no llevaba al pueblo a la perfección, por lo que ese sacerdocio establecido según un decreto de la Torá tenía que ser cambiado, y ese cambio necesariamente modificaba la Torá como la conocían ellos. Y la primera innovación que les enseñaba era que el nuevo sacerdocio ya no sería de la tribu de Leví, sino que vendría de una tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Es decir, no hay sacerdotes. Ahora pasa a confirmar que es Yeshua, el que venido de la tribu de Judá, hace una renovación de la Torá. Escuche bien, una renovación para eliminar sacrificios, diezmos del templo y el mismo templo. Por eso les dice, porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá o de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. El escritor les está confirmando que quien modifica la Torá es Dios mismo, Yahushua, en la figura de Yahushua. Porque era evidente que en la Torá, Yahushua vendría de la tribu de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdocio, pero sí dijo, Adonai te levantará un profeta como yo de entre tus hermanos. Debes escuchar todo lo que él te diga, todo lo que el que no lo escuche a ese profeta, hablando de Yahushua, será apartado del pueblo y destruido. Un profeta como yo significaba alguien a quien Dios le entrega la Torá para escribirla. Moisés fue parte esencial en el Antiguo Testamento para escribir el Antiguo Testamento. Yeshua sería esencial en la escritura del Nuevo Testamento o el Testamento renovado. Y lo primero que establecería era reemplazar el sacerdocio levítico con el sacerdocio celestial. Y dice el 15:16, y esto es aún más evidente, ¿qué cosa? El cambio del sacerdocio. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de sacerdocio, de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. El escritor les ha dicho que el sacerdocio levítico terminó con la resurrección y ascenso de Mashiach. Ahí se acabó el sacerdocio levítico. Y entró en funcionamiento el sacerdocio celestial. Y este cambio de sacerdocio trae entonces una renovación de la Torá para que se cumpla que así como Yehoshua ben Nun reemplazó a Moisés para entrar al pueblo de Canaán, ahora Yehoshua HaMashiach entrará al pueblo a la Jerusalén celestial. Por eso era necesario esa renovación. Ahora les dice, y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto. Está diciendo que Yeshua, que surgió de la tribu de Judá, según la Torá, no estaba llamado a ser sacerdote, pero lo es. Y ese cambio resulta aún más evidente, ya que se ha levantado como un sacerdote diferente, el cual no es a semejanza de hombre, sino a semejanza de Melquisedec,
que es sacerdote para el Dios de arriba. Entonces el escritor agrega que ha llegado a hacerlo, Yoshua, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Les ha dicho que es claro que Yehoshua ha establecido un tipo diferente de sacerdocio, es decir, un sacerdocio que Yeshua no lo recibió en virtud de una regulación en la Torá, de una ley de sacerdotes en la Torá, concerniente a que los descendientes de Aarón, por eso dice la descendencia física, eran los que iban a ser sacerdotes. Es decir, que Yehoshua no fue levantado como sacerdote por ser descendiente de Aarón, sino en virtud de su propio poder indestructible. Y dice el 17, pues de él se da testimonio. ¿Quién da testimonio? La Torá. Entonces ahora va a citar un salmo y que dice este salmo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. El escritor ha dicho, el sacerdocio de Yeshua es establecido por su propio Ruah, por su poder, su mente, su plan, que es indestructible. Ahora les dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote por un tiempo escondido, porque Yeshua va a ser sacerdote o sumo sacerdote por un tiempo que Dios determinará y entonces Yeshua pasará a ser rey en esta tierra y en la eternidad. Según el juramento que hizo Malquisedec. Otra vez, tú eres sacerdote por un tiempo escondido o determinado por Dios según el juramento que hizo Malquisedec. El autor de la carta quiere confirmar que Yeshua es establecido sacerdote por su propio poder y para sostener lo que les dice a los hermanos hebreos, o sea, lo que le está diciendo de Yeshua, les cita el Salmo 110, 4, que dice o que habla del ascenso de Machía después de su resurrección y dice, Adonai lo ha jurado y nunca se retractará. Ven que hay un juramento para establecer a Yeshua, para establecer un sacerdocio en el cielo, hay un juramento, hay un pacto. Adonai lo ha jurado y nunca se retractará. Eres un sacerdote por Olán, es decir, por un tiempo que Dios determinará, según el juramento de Melquisedec. El escritor quiere que los hebreos noten que el sacerdocio de Machía no es por ser descendiente terrenal de Aarón, ni siquiera Yeshua surge de la tribu de Leví, sino que él mismo, por su poder, ha establecido desde el cielo que modificaría el sacerdocio terrenal por uno celestial, como está escrito en el Salmo 110, que enseña que Yeshua, después que completó su obra en la tierra, ascendió y se estableció en su origen en el cielo como sumo sacerdote semejante pero superior a Melquisedec. La enseñanza era que los hebreos honraran el sacerdocio de Machía establecido en el cielo en vez de seguir llevando sacrificios a sacerdotes terrenales que designaban entre ellos mismos, que se hacían designados por hombre. Y luego dice el 18 al 19, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Ojo que aquí muchos dicen que cuando ahí está hablando de que la ley nada hizo perfecto, está diciendo la Torá nada hizo perfecto. No, está hablando de la ley del sacerdocio, no de la Torá. La ley del sacerdocio que se escribió dentro de la. Entonces el escritor ha dicho que el sacerdocio levítico ha sido reemplazado por el sacerdocio celestial y que esta innovación se había establecido desde la eternidad y que Melquisedec era un testimonio de que todos, al igual que Abraham, debían honrar el sacerdocio celestial y no el terrenal. Ahora les dice, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Les está diciendo que el nuevo sacerdocio celestial anula el mandamiento dado a Aarón y a sus descendientes por ser un sacerdocio que a través de los sacrificios no podía ser perfectos a los que se acercaban a Dios a través de ese sistema y por eso era un sistema de sacerdocio débil e inútil. Entonces pasa a explicar por qué el sacerdocio levítico es ineficiente y tenía que ser anulado y les dice, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Les dice, escuche bien, la ley del sacerdocio levítico, no la Torá,
la ley del sacerdocio levítico a ninguno hacía perfecto. Y como ese sistema de sacrificio era ineficiente, tuvo que ser introducido Mashiach como una mejor esperanza que nos permitiera acercarnos a Elohim. Es decir, que nos permitiera avanzar en la búsqueda del estándar del varón perfecto. Los hermanos hebreos debieron asociar esto con 1 Samuel 15:22, que dice, preguntando Samuel, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer la voz del Señor? He aquí, dice, he aquí el obedecer, ¿qué cosa? La Torá es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención a qué? A las instrucciones de Dios es mejor que la grosura de los carnes. Y dicen el 20 y 21, y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, ¿quién? Los levitas. Pero él, por un juramento del que dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Sigue comparando sacerdote celestial y el levita. El escritor les ha dicho a los creyentes hebreos de Machía que la ley del sacerdocio levítico a nadie hacía perfecto. Y como era un sistema ineficiente, tuvo que venir Machía. Ahora les agrega, y por cuanto no fue sin juramento, les está diciendo que el sacerdocio de Machía no fue sin juramento, es decir, sin palabra de la Torá, pues ya estaba escrito en el Salmo 110 que Yeshua Mashiach sería sacerdote después que ascendiera a su origen al cielo. Y continúa diciéndole, porque los otros, es decir, los levitas, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, o sea, fueron hechos por un decreto, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote por Olam según el orden de Melquisedec. Les ha dicho, el sacerdocio de Yeshua está bajo un juramento inmutable en la Torá desde la eternidad. Pero el de los levitas no fue por juramento, sino como consecuencia de lo ocurrido con el becerro de oro. El juramento para establecer el sacerdocio de Yeshua quedó registrado en el Salmo 110:4, en el cual dice, él juró por sí mismo diciendo, tú, Yeshua, eres sacerdote por Olán, por un tiempo designado por Dios según el orden de Melquisedec, es decir, según el cielo. La diferencia de ambos sacerdocios, el terrenal y el celestial, es el juramento que los establece. El de Yeshua es porque él juró por sí mismo, mientras que el de los levitas fue establecido como consecuencia del apego a lo terrenal. Ellos habían sido enseñados en Egipto en la búsqueda del perdón a través de sacrificios a dioses egipcios, como lo revela Ezequiel 27:8, que dice, y les dije, dice el profeta, y les dije, hablando de que Dios está diciendo, arroje cada uno las cosas detestables que os atraen, esto es cuando están en el desierto, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy el Señor vuestro Dios. Y responde Dios, pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. La similitud que hay de ambos sacerdocios es que es establecido por un tiempo. Y la diferencia es que uno es por juramento y el otro es por la consecuencia de la idolatría del pueblo. Y dice entonces el 22-25, por tanto Yeshua es hecho fiador de un testamento mejorado, innovado. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, porque a todos los que se acercan a Dios, porque Él está viviendo siempre para interceder por ellos. El escritor les ha hecho comprender que hay una gran diferencia entre el sacerdocio celestial de Yeshua y el sacerdocio terrenal de los levitas. El terrenal es ineficaz para llevar al pueblo a la perfección. Por eso tuvo que venir Mashiach como una esperanza de que su sacerdocio celestial llevaría al pueblo a la perfección. Ahora les dice, por tanto, Yeshua es hecho fiador de un testamento mejorado. Está diciendo que con la venida de Yeshua, él mismo se hizo fiador, pero fiador de un pacto o testamento mejorado. No está diciendo que Yeshua abolió el Antiguo Testamento, sino que lo está mejorando o innovando con su venida y sacrificio.
Esa innovación es quitar el sacerdocio terrenal. Ahora tenemos el Antiguo Testamento y el Testamento renovado o mejorado, que es el que arranca a partir de la venida de Mashiach. Entonces agrega, y otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Les quiere dar a comprender que el sacerdocio levítico se sostenía en los descendientes de Aarón, que llegaron a ser muchos porque morían y eran reemplazados por otros descendientes. Y continúa diciéndole, mas este, Yehoshua, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Les da otra diferencia adicional entre el sacerdocio levita y el de Yeshua. Y es que mientras los sacerdotes descendientes de Aarón murieron por ser carne y sangre, Yeshua permanece vivo e inmutable, intercediendo con su obra desde el cielo. Entonces cierra diciendo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Les ha dicho, Yeshua es nuestro fiador, y él, a diferencia de los levitas, no muere. Por tanto, es una garantía, es un fiador, un garante inmutable de que salvará perpetuamente, intercediendo con un solo sacrificio a los que buscan acercarse a él y no por los que siguen buscando el perdón en los continuos sacrificios de animales. Y dice el 26, porque convenía que tuviéramos al sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos. El escritor les ha dicho, Yeshua es nuestro fiador, y él, a diferencia de los levitas, no muere, sino que con su sacrificio intercede perpetuamente por los que siguen buscando crecer y apartarse de los sacrificios de animales para hacerse semejantes al varón perfecto. Ahora les viene a decir, porque tal sumo sacerdote nos conviene, no malo, sin mancilla, limpio, alejado de los pecadores y venido a ser más alto que los cielos. Les quiere decir a los hermanos hebreos que deberían reconocer que los sacerdotes del templo ya no eran de la descendencia de Aarón y que no estaban en santidad, no eran inocentes ni limpios, sino que estaban contaminados con las cosas del mundo. Por estas razones les convenía honrar el sacerdocio de Yeshua, porque él era leal en santidad, sin malicia, no contaminado con cosas mundanas, sino que es un sacerdote apartado del mundo de los pecadores. Esto es lo que significa la perfección, estar en una santidad leal, sin malicia y no estar contaminado con las cosas mundanas o del mundo. Perfección que no se puede dañar porque Yeshua no era de carne y sangre y ahora estaba establecido por encima de los cielos en donde no puede entrar nada inmundo. Y dice el 27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por su propio pecado y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. El escritor les ha dicho, les conviene aceptar a Yeshua como sumo sacerdote, porque a diferencia del sacerdocio terrenal, Yehoshua es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado y está en el cielo apartado de los pecadores de este mundo. Entonces les agrega, por lo cual no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego llevando los pecados del pueblo. Les está diciendo, hermanos, les conviene el sumo sacerdote Yeshua porque estando en el cielo, no necesita, como aquellos sumos sacerdotes terrenales, estar cada día ofreciendo sacrificios, primero por su propio pecado y luego llevando los pecados del pueblo. Y concluye, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El escritor de la carta les está diciendo, Yeshua como sumo sacerdote celestial no necesita ofrecer sacrificios por él y por los del pueblo, porque él no es de carne y sangre y ni siquiera está en la tierra. Él vino y ofreció un solo sacrificio, su propio cuerpo por los pecados del pueblo, y con este sacrificio se puso fin al sistema de los sacrificios diarios de animales. Esto nos hace recordar la exhortación del apóstol Shaul en Romanos 12:1, que espero la recuerden, y dice, os exhorto pues, hermanos, por el amor entrañable de Elohim, que ofrezcáis vuestros cuerpos
como un sacrificio vivo, apartados para Dios. Esto es lo que le agrada a Elohim. Y debe ser la forma en que lo honren, en vez de los sacrificios de animales en el templo. En otras palabras, el apóstol Shaul le estaba diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, sean como un sacrificio, pero no muerto, vivo, como apartado de las conductas y costumbres del mundo. Y les dice en el 28, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. El escritor va a cerrar este capítulo y les ha dicho que no sigan imitando a la mayoría que va al templo a honrar un sacerdocio terrenal que es inútil, que no los llevará a la perfección, es decir, a alcanzar el estándar del varón perfecto, y los exhorta a que acepten a Yeshua como sumo sacerdote celestial que no necesita de la sangre diaria de animales, sino que se acercan a Él como un sacrificio vivo para que Él entonces derrame su Ruach HaKodesh, su mente, y los transforme en sus pensamientos y en sus obras, convirtiéndose cada uno en un sacrificio vivo. Es decir, en alguien que no imita las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que avanza hacia la perfección. Ahora les dice, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. ¿Qué ley? La ley del sacerdocio que se tuvo que redactar producto de la idolatría del pueblo. Esa es la ley a la que está hablando. Una ley que designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, que es más allá de la ley, un hijo para siempre, ha declarado perfecto. Les ha dicho, porque la Torá designa como sumos sacerdotes a hombres que tienen debilidad por ser de carne y sangre, pero el juramento hecho en la eternidad y que vino a revelarse más allá de la Torá, ha declarado como sumo sacerdote al heredero a quien pertenece todo lo creado y es declarado perfecto para siempre. En otras palabras, la ley del sacerdocio que Dios tuvo que implementar dentro de la Torá por un tiempo designó sumos sacerdotes terrenales que no dejaban el apego a lo terrenal, por lo que el sistema de sacrificio no hacía perfectos al pueblo. Pero había un juramento en el cielo y ese juramento se revelaría más allá de la Torá, es decir, después de la Torá, y era la venida de Yeshua para innovar el sacerdocio terrenal con un sacerdocio incorruptible en el cual habría un sumo sacerdote que es Yeshua Mashiach, el heredero declarado perfecto para siempre. Y con esto, mis hermanos, terminamos.